Muy buenos días amigos de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter y de LinkedIn. Elizabeth Ponsa os saluda de nuevo construyendo felicidad todos los días para leeros 20 minutos más del libro Conversaciones con Dios 2. Vamos a ver qué tiene preparado, qué respuestas nos va a dar hoy nuestra energía creadora. Hitler vio la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo piensas que puedo hacerlo si mi voluntad es todopoderosa? ¿Tú se lo permitiste? Sí, yo se lo permití. Entonces fue mi voluntad que actuara así. Parecería que así fue, pero ¿qué posible razón pudiste tener? No, fue tu voluntad que él tuviese libre elección. Fue su voluntad que cometiera esos actos. Estás muy cerca en esto, muchísimo. Tienes razón, por supuesto, fue mi voluntad que Hitler, que todos ustedes tuviesen libre elección. Sin embargo, no es mi voluntad que sean castigados incesante, interminablemente, si no hacen la elección que yo quiero. Si ese fuera el caso, ¿cuán libre he hecho esa elección? ¿Realmente son libres de hacer lo que yo quiero si saben que los haré sufrir indeciblemente si no hacen lo que yo quiero? ¿Qué clase de elección es esa? No es una cuestión de castigo, es una ley natural. Se trata de consecuencias simplemente. Veo que te has instruido bien en todas las construcciones teológicas que te permiten considerarme como un Dios vengador, sin hacerme responsable de eso. Pero ¿quién estableció esas leyes naturales? Y si podemos concordar en que yo debo ponerlas en vigor, ¿por qué pondría en vigor esas leyes y después les daría el poder para violarlas? Si no quise que les afectaran, si fue mi voluntad que mis seres maravillosos nunca sufrieran, ¿por qué crearía la posibilidad de que sucediera así? Y además, ¿por qué continuaría tentándolos día y noche a violar las leyes que he promulgado? Tú no nos tientas, es el diablo quien lo hace. Vuelves a lo mismo, no me haces responsable. ¿No te das cuenta de que la única forma en que puedes racionalizar tu teología radica en interpretarme sin poder? ¿Entiendes que la única forma en que tus construcciones pudiesen tener sentido sería que la mía no lo tuviese? ¿Estás realmente satisfecho con la idea de un Dios que crea un ser cuyas acciones no puede controlar? No he dicho que no puedas controlar el mal. Tú puedes controlar todo. Tú eres Dios, pero tú eliges no hacerlo. Tú permites que el mal nos tiente, que trate de ganarse nuestras almas. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso si no quiero que regresen a mí? Porque tú quieres que lleguemos a ti por elección, no porque no haya opciones. Tú instauraste el cielo y el infierno para que hubiese elección. Así podríamos actuar por elección y no siguiendo simplemente una senda porque no hay otra. Ya veo cómo obtuviste esta idea. Así es como se estableció en este mundo y por eso piensas que debe ser mía. En tu realidad, Dios no puede existir sin el mal. Por eso crees que debe ser igual en la mía. Sin embargo, yo te digo que donde yo estoy no hay mal y no hay perversidad. Solo hay el todo de todo, la unicidad y la conciencia, la experiencia de eso. El mío es el reino de lo absoluto, donde no existe una cosa en relación con otra, sino independiente de todo lo demás. El mío es el lugar donde todo lo que hay es amor. ¿Y no hay consecuencias por algo que pensemos, digamos o hagamos en la tierra? Oh, sí hay consecuencias, mira a tu alrededor. Me refiero a después de la muerte. La muerte no existe. La vida sigue para siempre. La vida es.
Cambias de forma, simplemente. Está bien, como tú quieras, después de que cambiamos de forma. Después de que cambias de forma ya no existen las consecuencias, solo hay conocimiento. Las consecuencias son un elemento de relatividad. No tienen lugar en lo absoluto porque dependen de un tiempo lineal y acontecimientos secuenciales. Estos no existen en el reino de lo absoluto. En ese reino no hay más que paz y alegría y amor. En ese reino conocerás por fin las buenas nuevas, que tu mal no existe, que tú eres quien siempre pensabas que eras, bondad y amor. La idea de que podrás ser otra cosa proviene de un mundo exterior insensato, lo que ocasiona que actúes insensatamente. Un mundo exterior de juicio y condena. Otros te han juzgado y a partir de esos juicios te juzgas a ti mismo. Ahora quieres que Dios te juzgue y no lo haré. Y debido a que no puedes entender a un Dios que no actuará como lo hacen los humanos, estás perdido. Tu teología es tu intento para encontrarte a ti mismo de nuevo. Calificas de insensatas nuestras teologías, pero ¿cómo puede funcionar una teología sin un sistema de recompensa y castigo? Todo depende de lo que percibas como el propósito de la vida y por tanto la base de la teología. Si crees que la vida existe como una prueba, una tentativa, un periodo de situarte a través de tus pasos para ver si eres digno de mérito, tus teologías empiezan a tener sentido. Si crees que la vida existe como una oportunidad, un proceso por el cual descubres, recuerda, que eres digno de mérito y siempre lo fuiste, entonces tus teologías me parecen insensatas. Si crees que Dios es un Dios lleno de ego, que requiere atención, adoración, aprecio y afecto y matará para obtenerlo, tus teologías empiezan a tener lógica. Si crees que Dios carece de ego o necesidad, pero es la fuente de todas las cosas y la sede de toda sabiduría y amor, entonces tus teologías se desmoronan. Si crees que Dios es un Dios vengador, celoso en su amor e iracundo en su enojo, entonces tus teologías son perfectas. Si crees que Dios es una diosa pacífica, gozosa en su amor y apasionada en su éxtasis, entonces tus teologías son inútiles. Yo te digo que el propósito de la vida no es complacer a Dios. El propósito de la vida es conocer y recrear quién eres tú. Y al hacerlo complaces a Dios y glorificas a ella también, a la esencia femenina de Dios. ¿Por qué dices eso? ¿Eres también una mujer? No soy él ni ella. Ocasionalmente uso el pronombre femenino para sacudirte de tu pensamiento restringido. Si piensas que Dios es una cosa, entonces pensarás que no es otra, y eso sería un gran error. Hitler fue al cielo por estas razones. No hay infierno, por lo que no había otro lugar para él. Sus acciones fueron lo que tú llamarías equivocaciones, las acciones de un ser sin evolucionar. Y las equivocaciones no son castigables por condena, sino que se trata de proporcionar la oportunidad de corrección, de evolución. Los errores que Hitler cometió no causaron ningún daño o perjuicio a aquellos cuyas muertes ocasionó. Esas almas fueron liberadas de su cautiverio terrenal, como mariposas que emergen de su capullo. Las personas que quedan atrás lamentan esas muertes debido únicamente a que desconocen el júbilo del cual están gozando ahora esas almas. Nadie que haya experimentado la muerte lamenta el fallecimiento de otra persona. Tu afirmación de que esas muertes fueron, no obstante, prematuras y por lo tanto equivocadas, sugiere que algo podría suceder en el universo cuando no se supone que sea así. Sin embargo, dado quién y qué soy yo, eso es imposible. Todo lo que ocurre en el universo está ocurriendo perfectamente. Dios no ha cometido un error desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando ves la absoluta perfección en todo lo que nos rodea,
no solo esas cosas con las que tú concuerdas, sino, y tal vez especialmente, esas cosas con las cuales discrepas, alcanzas la maestría. Sé todo esto, desde luego. Lo abordamos en su totalidad en el libro anterior, pero para aquellos que no lo han leído creo que es importante contar con una base de comprensión al principio de este libro. Por eso introduzco esta serie de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes de que prosigamos, me gustaría hablar un poco más acerca de las teologías tan complejas que hemos creado los seres humanos. Por ejemplo, cuando era niño se me enseñó que era un pecador, que todos los seres humanos somos pecadores y que no podemos evitarlo. Nacemos así, nacemos en el pecado. Un concepto muy interesante. ¿Cómo pudo alguien inducirte a creer eso? En el catecismo se enseña que aunque nosotros no hayamos pecado, ciertamente los bebés no lo han hecho, Adán y Eva sí lo hicieron, y nosotros que somos sus descendientes en consecuencia heredamos su culpa, lo mismo que sus naturalezas pecadoras. Adán y Eva comieron la fruta prohibida, participaron en el conocimiento del bien y del mal, y así sentenciaron a todos sus herederos y descendientes a una separación de Dios desde el nacimiento. Cada uno de nosotros nace con este pecado original en el alma. Todos compartimos la culpa, por eso creo que se nos ha dado el libre albedrío, para ver si haremos lo mismo que Adán y Eva y desobedeceremos a Dios, o si podemos superar nuestra tendencia natural, heredada a hacer el mal, y en cambio portarnos correctamente a pesar de las tentaciones del mundo. ¿Y si hacen el mal? Entonces tú nos envías al infierno. Yo lo hago. Sí, a menos que nos arrepintamos, ya veo. Si afirmamos que estamos arrepentidos, hacemos un acto de contrición perfecto. Tú nos salvarás del infierno, pero no de todo el sufrimiento. Aún así tenemos que ir al purgatorio por un tiempo para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por cuánto tiempo tienen que morar en el purgatorio? Depende, tenemos que quemar nuestros pecados. No es muy agradable, déjame decirte. Y cuantos más pecados tengamos, tanto más tiempo se llevará a consumirlos. Y será más largo el periodo que permanezcamos ahí. Eso es lo que se me ha enseñado. Entiendo. Pero al menos no iremos al infierno, ya que ahí es para siempre. Por otra parte, si morimos en pecado mortal, nos vamos directamente al infierno. ¿Pecado mortal? En comparación con el pecado venial, si morimos con un pecado venial en nuestra alma solo vamos al purgatorio. El pecado mortal nos envía derecho al infierno. ¿Me puedes dar un ejemplo de esas diversas categorías de pecado que se te enseñaron? Por supuesto, los pecados mortales son serios, delitos mayores, infracciones teológicas, actos como asesinato, violación, robo. Los pecados veniales son un tanto menores, ofensas teológicas como faltar a los oficios religiosos o hace algún tiempo comer carne en viernes. ¿Cómo? ¿Ese Dios de ustedes los envía al purgatorio si comen carne en viernes? Ya no. Desde principios de los años 60 ya no se considera pecado. Sin embargo, si comíamos carne en viernes antes de principios de los 60, nos arriesgábamos a sufrir el infortunio. ¿De verdad? Totalmente. Bien, ¿qué sucedió a principios de los años 60 para que este pecado dejara de serlo? El Papa dijo que se nos dispensaba de esa imposición. Entiendo. ¿Y este Dios los obliga a adorarlo, a asistir a los oficios religiosos? ¿Bajo pena de castigo? Faltar es un pecado, sí, y si no se practica la confesión y la persona muere con ese pecado en el alma, tendrá que ir al purgatorio. Pero, ¿qué pasa con un niño? ¿Qué sucede con un pequeño niño inocente que desconoce todas esas reglas por medio de las cuales Dios ama? Si un niño muere antes de que sea bautizado en la fe, ese niño va al limbo. ¿Va a dónde? Al limbo. No es un lugar de castigo, pero tampoco es el cielo. No se puede estar con Dios, pero por lo menos tampoco se está con el demonio. ¿Pero por qué no podría ese hermoso niño inocente estar con Dios? El niño no hizo nada malo. Eso es verdad, pero el niño no fue bautizado. No importa cuán intachables o inocentes sean los bebés o cualquier persona, tienen que estar bautizados para entrar al cielo. De otra manera, Dios no puede aceptarlos.
Por eso es muy importante bautizar rápidamente a los niños, lo antes posible después de su nacimiento. ¿Quién te dijo todo esto? Dios, por medio de su iglesia. ¿Cuál iglesia? La Santa Iglesia Católica Romana, por supuesto. Esa es la iglesia de Dios. De hecho, si se es católico y se asiste a otra iglesia, también es pecado. Creía que era pecado no asistir a la iglesia. Lo es. También es pecado asistir a la iglesia equivocada. ¿Qué es una iglesia equivocada? Cualquier iglesia que no sea la católica romana. No se debe bautizar ni contraer matrimonio en la iglesia equivocada, ni siquiera asistir a una iglesia equivocada. Esto lo sé a ciencia cierta porque hace muchos años quise ir con mis padres a la boda de un amigo para fungir como escolta, pero las monjas me dijeron que no debería aceptar la invitación porque era la iglesia equivocada. ¿Las obedeciste? No, me figuré que Dios, tú, te presentarías en la otra iglesia con la misma disposición con la que te presentas en la mía, por lo que sí fui y me sentí muy bien. Actuaste correctamente. Bueno, veamos. Tenemos el cielo, tenemos el infierno, tenemos el purgatorio, tenemos el limbo, tenemos el pecado mortal, tenemos el pecado venial. ¿Hay algo más? Pues sí, la confirmación y la confesión, el exorcismo y la extremaunción, los santos patrones y los días sagrados de obligación. Cada día está santificado, cada minuto sagrado. Este ahora es el instante sagrado. Desde luego, pero algunos días son realmente sagrados, los días sagrados de obligación, y en esos días también se debe asistir a los oficios. ¿Y qué sucede si no asistes? Es pecado. Así que te vas al infierno, en este caso al purgatorio, si se muere con ese pecado en el alma. Por eso es bueno acudir a la confesión con la mayor frecuencia posible. Algunas personas van cada semana, otras todos los días. De ese modo se puede mantener limpia el alma por si ocurriera la muerte. Y hablábamos de vivir en temor constante. Sí, ese es el propósito de la religión, infundir en nosotros el temor a Dios. Así actuamos con rectitud y resistimos la tentación. Y si cometes un pecado entre una y otra confesión y te ves atrapado en un accidente o algo así y mueres, no hay por qué temer, solo se tiene que realizar un acto perfecto de contrición. Oh Dios, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Es suficiente. Esa es solo una de las religiones del mundo. ¿Deseas que te hable de algunas otras? No, ya comprendo. Espero que no se interprete como una ridiculación de estas creencias. Realmente no estás ridiculizando a nadie. Solo informas al respecto. Es como acostumbraba decir el presidente estadounidense Harry Truman. Mándalos al demonio, Harry, le gritaba a la gente. Y él decía, yo no los mando al demonio, solo los cito directamente y se sienten de todos los demonios. Y se siente de todos los demonios. Vaya. Vaya, realmente nos hemos desviado del tema, ¿eh? Empezamos hablando del tiempo y terminamos hablando de la religión organizada. Sí, así ocurre en las conversaciones con Dios. Es difícil mantener limitado el diálogo. Permíteme resumir los puntos que estableciste en el capítulo 3. No hay más tiempo que este tiempo, no hay otro momento más que este momento. El tiempo no es un continuo, es un aspecto de la relatividad que existe en un paradigma vertical, con momentos o acontecimientos apilados uno junto al otro, sucediendo al mismo tiempo. Constantemente viajamos entre realidades en esta esfera de tiempo, no tiempo, todo el tiempo, generalmente nuestro sueño. El déjà vu es una forma en la cual cobramos conciencia de eso. Nunca hubo un tiempo cuando no fuimos, ni nunca lo hará. El concepto de edad en lo que se relaciona con las almas realmente tiene que ver con los niveles de conocimiento y no con la duración del tiempo. No existe la maldad, somos perfectos tal como somos. Malo es una conceptualización de la mente basada en la experiencia relativa. Según transcurre nuestra vida, vamos elaborando las reglas, cambiándolas para que se adapten a nuestra realidad presente y eso está perfectamente bien. Es así como debe ser, tiene que ser, si somos seres en evolución. Hitler se fue al cielo.
Todo lo que sucede es voluntad de Dios, todo. Eso no solo incluye huracanes, tornados y terremotos, sino también a Hitler. El secreto del entendimiento reside en conocer el propósito detrás de todos los acontecimientos. No hay castigos después de la muerte y todas las consecuencias solo existen en la experiencia relativa, no en el reino de lo absoluto. Las teologías humanas son un intenso insensato de la humanidad para explicar un Dios insensato que no existe. La única forma en que tienen sentido las teologías humanas, consiste en que aceptemos a un Dios que no tiene ningún sentido. ¿Qué te parece? ¿Otro buen resumen? Excelente. Excelente, excelente. Pues ya sabes, si te ha gustado, dale un me gusta. Dale un me gusta, compártelo si crees que puede ayudar a alguien más. Y deseo que acabes de pasar un feliz viernes y que tengas un muy feliz fin de semana. Saludos amigos de Instagram. Hasta el lunes si tú quieres. Adiós queridísimos amigos de Facebook, de YouTube, de LinkedIn y de Twitter. Hasta el lunes si todos queréis pasar un feliz fin de semana. Adiós.